Bien, buenos días nuevamente. ¿Tienen imagen, jóvenes? Sí, doctor, sí se puede ver. Gracias. Bien, chicos, revisaremos los 6 últimos pares craneales. Imagen recordatoria. Aquí tienen ustedes el origen real de todos los pares craneales, pero los cuales debemos prestar vista y atención es al séptimo, al octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo par craneal, o también llamados facial con su intermediario de Reisberg, vestíbulo coclear o estato acústico, el glosofaringio, el vago, décimo par cardioneumoentérico, el 11 accesorio espinal y el último el nervio hipogloso. Séptimo par craneal, jóvenes. Estructura neuroanatómica para ustedes conocida. Simultáneamente, para efectos ventriculares, piso del cuarto ventrículo y como estructura del tronco encefálico o tallo cerebral, fosa romboidea. Esta es la superficie en sí de la fosa romboidea e internamente están ubicados los núcleos en relación con los pares craneales, esto que estamos revisando. Y específicamente, el séptimo par craneal, en cuanto a su origen, se relaciona con los siguientes núcleos. Un núcleo motor ubicado en la parte inferior de del triángulo superior de la fase romboidea, de la fosa romboidea, lateralmente a la eminencia facial y que después tiene su recorrido medial posterior y que después se hace lateral para tener su emergencia aparente con sus fibras motoras. A este nivel, este núcleo motor recibe fundamentalmente su porción más superior, fascículos corticonucleares. Significa que vienen fibras aferentes de la corteza hacia este núcleo. Y las fibras provenientes de este núcleo van a ser los responsables de la inervación de los músculos de la región superior de la cara. Luego, ahora, las fibras para esta porción superior corticonucleares son homolaterales, mientras que para la porción inferior de este mismo núcleo también vienen fibras corticonucleares, pero, perdón, a la parte superior son contralateral y a la inferior son homólogas. Y estas que se desprenden de la parte inferior de este núcleo son los que van a inervar los músculos también de la región facial, pero en su parte inferior. Y hay otras fibras también relacionadas con esta porción de la protuberancia, imbuidas en lo que es sustancia reticular, que también van a contribuir a la conformación de fibras, para los músculos realmente en el trabajo de lo que es la mímica o la expresión facial. Luego, jóvenes, en su origen, el séptimo par craneal tiene el núcleo del tracto solitario. Y este núcleo del tracto solitario le llegan fibras sensitivas. Y las fibras sensitivas que llegan a este núcleo, de aquí salen, jóvenes, ¿de dónde provienen? Fibras centrípetas en relación con la conformación de este séptimo par craneal, que es el ganglio geniculado. Entonces, este ganglio es un ganglión netamente sensitivo. Entonces, a este nivel,
este ganglio geniculado, ¿qué hace? Emite fibras, acá está lo sensitivo, fibras centrales hacia el tallo cerebral. ¿Y de dónde vienen esas fibras? De la sensibilidad, esto, de la sensibilidad proveniente de dónde? De la región de la mucosa, en relación también con las fibras gustativas. Y cuando llegan a este nivel del núcleo del tracto solitario, las fibras no se quedan acá, jóvenes. Para que la sensibilidad sea consciente, tiene que llegar a la corteza. Y ustedes saben perfectamente bien que una estructura gris relacionada con lo que es sensibilidad es el tálamo. Entonces, por tanto, el tálamo está acá arriba, jóvenes. Llegan al núcleo medial póstero ventral de esta estructura y también hay fibras que se proyectan al hipotálamo. Y de ahí, del tálamo inclusive nacen las fibras tálamo-corticales y estas tálamos corticales van a llegar a la parte inferior del giro postcentral, obviamente transcurriendo la cápsula interna y la corona radial. Y finalmente, jóvenes, tiene un núcleo vegetativo. Y a este núcleo vegetativo, que es el núcleo salivatorio superior, le llegan fibras adherentes provenientes del hipotálamo. Y a este núcleo, esto están las fibras relacionadas con lo que es la percepción del gusto en la conformación de uno de los nervios intrapetrosos del séptimo par craneal. Entonces, hasta aquí la descripción, y esto ya fue revisado, jóvenes, en fosa romboidea, de los núcleos en relación con este séptimo par craneal. Motor del tracto solitario, en relación con lo que es sensibilidad, y un ratito, por favor. Un ratito, chicos. Aló. Oigo. ¿Para dónde? La columna. Pero, concentrate, tipo. Sí. Ya, mira. Lo que pone, si puede conseguir que por fin, que consiga por favor, que puede hacer, tiene una transición y yo lo reporto. Le pongo una cosa. No, no, no. Ah, sí, pero, ya, buen día, chao, chao, chao. Mil disculpas, chicos. Entonces le decía, los núcleos en relación con este séptimo par craneal. Entonces, hasta aquí lo tenemos en núcleos y las fibras que llegan a estos núcleos o que salen de estos núcleos. Y cómo estos núcleos a su vez tienen relación con estructuras por encima del tallo cerebral. Y aquí lo tienen ustedes en simplemente letras para que relean nuevamente lo que les acabo de comentar. Y después, ¿qué comportamiento tiene el nervio? Tiene su origen aparente. Y el origen aparente, ustedes en el esquema anterior ya lo estaban viendo, cuando transpone las estructuras del tronco encefálico. Y acá lo tienen. Entonces, al tener los diferentes núcleos con diferentes fibras que salen de ellos o llegan a ellos, ¿qué características tiene en cuanto a conformación de fibras?
El séptimo par tiene fibras eferentes motoras, tiene fibras aferentes propioceptivas y tiene fibras aferentes gustativas. Y también tiene fibras eferentes secretoras para las glándulas salivales. ¿Y el origen aparente específicamente por dónde es? Por acá, jóvenes. ¿Cómo se llama esta estructura? Nagaru, lo que estoy señalando. El borde superior. No, el surco Nagaru, superior. surco, Supero. Es superior, pero sí, pero completito, pues Nagaru. Matías, ¿cómo se llama? Hoy, Fabiola, ¿cómo se llama? Buenos días, doctor. Sería el Buenos surco días. protuberancial. Repite nuevamente, por favor. Surco protuberancial. Naranjas. doctor, es el surco bulbo protuberancial superior. ¿Quién habló? Nagaru, doctor. Vale. Surco bulbo protuberancial o médulo pontino. ¿Ya? Y entonces ahí está el origen aparente más medialmente de uno que el nervio que ya hemos revisado, que es el sexto, y aquí estamos con el que estamos comentando ahora. Y tiene aquí dos tronquitos, jóvenes, y disculpen ustedes la expresión. El más grueso, el facial, desde el punto de vista motor, para innervar los músculos que les dije de la cara, de ese núcleo motor. Y vean ustedes un interpuesto ahí entre el siguiente nervio, que es el vestíbulo coclear delgado. Ese es el intermediario de Reisner. Inicialmente transitan así, separados, hasta que llegan a introducirse al canal del facial. Y en el canal del facial, cuando transponen ya lo que es la parte vestíbulo coclear conformante del oído, se fusionan en un solo nervio. Entonces, el origen aparente por este surco bulbo protuberancial y después tienen que transitar, jóvenes, por el borde superior del peñasco. Acordémonos ahora de la base del cráneo. Entonces, tiene que estar en relación con las estructuras que recubren a la calota. Entonces, y después, para que llegue a inervar los músculos de la expresión facial o recoger la sensibilidad de estos músculos o la sensibilidad de la mucosa de la lengua, la cara, o ¿qué hace? Tiene que abandonar la caja craneana. ¿Y por dónde lo hace? A ver, ¿qué hueso está por debajo de la inserción de la lámina tentoria o la tienda del cerebelo y este seno que está a este nivel, que es el seno petroso superior? ¿Cómo se llama esta superficie ósea? Melissa, ¿cómo se llama? El temporal, doctor. Todo esto es temporal, hija, pero específicamente esta región. Es el borde superior de la porción petrosal. Vale, borde superior del peñasco del temporal, jóvenes. Y el peñasco del temporal tiene una cara anterior, una cara posterior. Y en la región posterior del borde superior del peñasco del temporal, chicos, acá está el peñasco, está este agujerito, que es el poro acústico interno, que es el inicio del canal facial y no solamente para el nervio facial, sino también para el vestíbulo coclear. Entonces, por acá se introducen las fibras constitutivas de este nervio facial con su intermediario de Reiser. El intermediario de Reiser es el que tiene las fibras sensitivas. Se introduce, jóvenes. ¿Y qué hay en esta región del temporal? Porque se llama el peñasco o la región timpánica. ¿Quién lo menciona, por favor?
Romero de los Milagros. ¿Qué hay? Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Se refiere al conducto auditivo interno? ¿El conducto de qué? Conducto auditivo Auditorium, interno. no, hija. Está joven, es el oído interno. Esto, chicos. Esta configuración está ya dentro de esa porción ósea. Y el canal del facial que les estoy comentando es todo este trayecto. Pero esta es la porción perpendicular, esta es la oblicua y esta es la vertical o descendente. Entonces, y aquí es el inicio, hasta aquí les he comentado, pero no miren este esquema que eso está en relación con el vestíbulo coclear. Lo que quiero que miren es esto que está representado en una flecha azul. Ese es el nervio facial. Y atrás está su intermediario. Algunos dicen, camina en medio de las dos porciones constitutivas de nervios del vestibular y el coclear, pero dentro del canal facial. Y aquí ustedes les dije que transitan todavía como dos nervios independientes. Pero cuando transponen la vecindad de lo que es la porción coclear con la vestibular y sus respectivos ganglios, ¿qué hace? El nervio es uno solo. Entonces, por el transcurrir que tiene dentro del canal facial, se habla de porciones que tiene el nervio facial dentro de este canal. Entonces, así, por ejemplo, está la porción laberíntica, que solamente mide 4 milímetros. Luego está por la porción timpánica propiamente dicha, que es horizontal, que tiene 1 centímetro de longitud. Y después viene cambio radicalmente de dirección y se hace vertical, desciende y aparecer por la parte inferior de la configuración que tiene la apófisis mastoides, el temporal, y ahí hay un agujerito. ¿Cómo se llama ese agujero? ¿Quién lo dice rápidamente? Vamos a ver rapidito, acuérdense del hueso temporal, jóvenes. Aló. Sí, buenos días. Sí, pero estoy en actividad académica ahorita, que no te pueda contestar. Si me llamas a las 10, por favor. ¿Quién lo recuerda, jóvenes? El agujero estilomastoideo. Entonces, hasta aquí tienen la descripción del nervio facial. Y antes de cambiar radicalmente de dirección, el nervio, ¿qué hace? Tiene esta configuración que es el ganglio geniculado. Y a este ganglio geniculado, jóvenes, es el que tiene las propiedades vegetativas sensitivas. Entonces, fibras que le llegan de la periferia desde el punto de vista sensitivo, entre comillas, hacen su estación aquí, sus fibras que se prolongan centrípetamente o hacia el tallo cerebral, son las que van a terminar en ese núcleo que les comenté, el tracto solitario o el salivatorio superior, para inervar estas glándulas salivales. Y a partir de este ganglio, jóvenes, ya se emite un ramo colateral intrapetroso, que es el nervio petroso mayor. Y este nervio petroso mayor, conjuntamente con otro nervio que se le adiciona, van a llegar después al ganglio esfenopalatino, que luego se los comento. Entonces, aquí se habla de la presencia de un ganglio geniculado en relación con el nervio facial. Y después, ¿qué pasa con el nervio? Vuelvo a repetir, transita todavía dentro de la porción petrosa del temporal, pero ya estableciendo relación anatómica con el oído medio, porque este es el oído interno. Entonces, ustedes están viendo aquí que están los huesecillos conformantes del oído medio. Todavía esto es caja timpánica. Y tener su aparición externa ya dirigida a la estructura de la cara a través del agujero estilomastoideo. Entonces, hasta aquí les he comentado el canal o el recorrido que tiene el facial en la porción petrosa y con un ramito a este nivel y el ganglio geniculado. Pero no es el único ramo que tiene a este nivel en la porción petrosa. Hay más ramos.
Entonces, si vamos a iniciar el comentar la descripción de los ramos colaterales que tiene este nervio, hay ramos colaterales intrapetrosos y ramos colaterales y terminales extrapetrosos o por fuera del canal facial o cuando abandonan el agujero estilomastoideo. Entonces, y para hablar de ramos, este es el esquema apropiado, jóvenes. Aquí está el tronco encefálico. ¿Esto qué cosa es, Nagaru? El cuarto ventrículo. Vale, cuarto ventrículo. ¿Esto? La protuberancia. Diga. Médula oblongada. Bien, chicos. Y aquí está el surco bulboprotuberancial con su origen aparente y aquí está el ganglio salivatorio superior, ganglio vegetativo para las fibras del séptimo par craneal. Esto lo acabamos de ver. Aquí está el ganglio geniculado y aquí está la porción descendente que tiene el nervio facial. Les dije, cambia radicalmente de dirección y aquí está el agujero estilomastoideo. Ganglio geniculado, les dije que un primer ramo es el nervio petroso superficial mayor. Y este nervio petroso superficial mayor que transita por el borde superior del peñasco del temporal, se le adiciona otro nervio, jóvenes, que es el nervio petroso profundo mayor. Y que este nervio petroso profundo mayor es ramo del nervio glosofaríngeo. Y que cuando se adiciona al primero que les he comentado en relación con el ganglio geniculado, ¿qué hace? Forma el nervio vidiano a través del canal de la misma denominación y a través de este canal llega a la fosa esfenopalatina donde está el ganglio respectivo para darle propiedades vegetativas y después inclusive darle las vías postganglionares a la segunda rama del quinto par y a través de esto sale, acuérdense, el nervio cigomático que se va a anastomosar al nervio lacrimal y dar las propiedades vegetativas para inhalar a la glándula lacrimal. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ahí tienen la descripción de un primer ramo colateral y cómo este ramo colateral se fusiona con otro nervio. Esto ya no es dependiente del facial, jóvenes. Este es el glosofaríngeo. Inclusive a este nervio se le adiciona un nervio proveniente del plexo carotidio que trae las propiedades simpáticas hacia este ganglio. Luego, ¿qué otros ramos tiene el facial, jóvenes? También lo tenemos acá. Esta es otra vista de la porción petrosa del temporal para poner en evidencia los otros ramos colaterales que tiene. Aquí es el ganglio geniculado, este es el nervio que acabamos de escribir, y después el nervio después de este ganglio desciende verticalmente. Se hace extrapetroso por el agujero estilomastoideo y aquí está en relación con el oído medio. Y aquí están los huesecillos que les he comentado, martillo, yunque y estribo, y esta es la parte del tímpano, la carótida interna, y a este nivel, jóvenes, ramos colaterales del facial, está el nervio de la cuerda del tímpano, que enseguida lo revisamos con más calma, y este es el nervio para el músculo estapedio. Entonces, 3 ramos colaterales, la cuerda del tímpano lo revisamos con más calma en el siguiente esquema. Entonces, esta porción que no hemos visto acá, jóvenes, lo vemos más nítidamente en este siguiente esquema. Este corte permite, jóvenes, evidenciar el oído medio, ganglio geniculado, el nervio que les he comentado, y esta es la porción descendente. Y en su porción descendente del facial, jóvenes, ya próximo al agujero estilomastoideo, emite un ramo colateral último que es el nervio de la cuerda del tímpano, pero ojo, esta rama descendente ya tiene fibras configurativas de este ganglio geniculado y les acabo de decir que este es un ganglio vegetativo. Entonces, ¿qué pasa con este nervio del nervio de la cuerda del tímpano?
como que vuelve nuevamente a la cavidad timpánica y se introduce a la cavidad timpánica a través de la cisura petrotimpánica, tiene relación con la porción del tímpano y después desciende por una cisura especial que hay a este nivel y se adosa o se anastomosa, cual término se adecue mejor a este nervio, jóvenes. ¿Y cómo se llama este nervio? Obviamente que este ya no es nervio dependiente del séptimo, sino es un nervio en relación con la rama mandibular del quinto par craneal, que es el nervio lingual. Y a través de este nervio lingual, jóvenes, que le llegan las fibras vegetativas a través de este nervio de la cuerda del tímpano proveniente de la porción intrapetrosa del facial, le da propiedades vegetativas, o lo utiliza, mejor así, a este nervio. ¿Para qué? Para esto, recoger las propiedades gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua y la sensibilidad de la mucosa de la boca y de la lengua. Este nervio ya lo hemos revisado conjuntamente con el quinto par, sino que aquí está la aclaración y la anastomosis que tiene con la cuerda del tímpano proveniente del séptimo par craneal. Y para que recuerden, aquí está el aurículo temporal del quinto par craneal. Ahora, ¿dónde está nuestro nervio? Acá, jóvenes. Aquí está nuestro nervio. Aquí lo hemos dejado. Ahora vamos a hacer la continuación de la revisión de este nervio, pero ya no intrapetrosamente hablando, sino extrapetrosamente o cuando abandona el agujero estilomastoideo. Y obviamente que el último nervio que hemos comentado ya no se ve tan nítidamente, pero sí aún se observa su porción terminal con su anastomosis, no con el lingual. Ahí tienen nuevamente al anterior, no debemos revisar la cuerda del tímpano y el nervio lingual que está cortado, que está, perdón, ahí, inervando, para que recuerden, ¿no? Inervando las glándulas sublingual y submandibular y esto, la mucosa de la lengua. Entonces, ¿qué pasa o cuál es el comportamiento del facial por fuera del agujero estilomastoideo? Que no se ve ahí. Obvio que una primera relación que establece es con el vientre posterior del músculo digástrico. En otro esquema de esto último que acabamos de hablar de la anastomosis que tiene el nervio de la cuerda del tímpano con el nervio lingual, lo tienen acá, jóvenes. El mismo nervio, pero muy esquemáticamente. Fibras las postganglionares de ese ganglio submandibular van a innervar las glándulas submandibular y sublingual y los 2/3 anteriores desde el punto de vista gustativo en la lengua. Ahora sí, empecemos a revisar el facial por fuera del canal facial. Un primer ramito que da el facial después que transpone este agujero estilomastoideo es este nervio, el auricular magno. Y este nervio auricular magno o auricular posterior también le llaman, transita por detrás del conducto auditivo externo para innervar ¿qué? La sensibilidad de esta porción de la piel y parte de la piel de la región posterior del pabellón auricular que no son innervadas por el quinto par craneal. Entonces, inclusive las porciones más posteriores del temporal son innervadas por este ramito de facial. Y esta zona sensitiva así, donde no participa el quinto, le denomina la zona sensitiva de Rhine-Samt-Harz. Entonces, un primer ramito extrapetroso. Y después, ¿qué pasa con el nervio? ¿Qué músculo faltaría acá y que tiene inervación en la región superior de la cavidad torácica? Fabiola.
característico, sólido, perfectamente identificable en la región cervical. Fabiola. Sí, doctor, estoy aquí, pero se me fue el internet hace un ratito y no le puedo escuchar bien. ¿Me puedo repetir, por favor? Con gusto, señorita. ¿Qué estructura muscular falta aquí? Y aparte de músculos, ¿qué otras estructuras se acuerda usted? Obvio que aquí la mandíbula está cortada, el cuerpo de la mandíbula, falta su rama ascendente, ya le di la pista para que responda. ¿Quién tiene respuesta, chicos? Jóvenes, si les digo que falta parte del cuerpo de la mandíbula y la rama ascendente de la rama ascendente de la mandíbula está estrechamente relacionada con la glándula parótida y con el músculo macetero, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el nervio, un primer ramito. ¿Y después qué pasa con el nervio, jóvenes? Acá está lo que vamos a revisar. Acá está el músculo que te preguntaba esto, Fabiola. Y acá está la glándula, glándula parótida. Amén de otras estructuras. Jóvenes, el comportamiento que tiene el facial por fuera del agujero estilomastoideo, primero queda dos ramitos, el auricular y un ramito muscular para el vientre posterior del músculo digástrico, que lo tienen ahí, y también al estilo ioideo. Y después, el grueso del facial se divide como si se dividiese en dos troncos. El temporofacial, el cigomático facial y los ramos cérvico-faciales. Pero, ¿dónde se dividió? En medio del parénquima de la glándula parótida. Así, lo invade. Entonces, por este comportamiento invasivo, hay textos, la mayoría creo yo le dan la denominación del plexo parotidio, del facial, obvio en relación con esta glándula. Así, lo atraviesa, pero sin dar ningún nervio para la función secretora de esta glándula. Así, simplemente lo invade. Y después que transpone el parénquima glandular, ya vienen sus ramos terminales. Los temporofaciales anterior, posterior, para innervar obviamente la musculatura y la sensibilidad de esta zona, inclusive la parte lateral de la frente. Luego están los cigomáticos faciales para innervar obviamente los músculos cigomáticos mayor, menor, etcétera, que están en la región del facial. Los ramos bucales para innervar los músculos bucinador, risorio, orbicular superior e inferior del mentón y los ramos cérvico-faciales para innervar inclusive al platisma del cuello con la participación que tiene los medios cervicales transversos. Entonces, jóvenes, inerva todos los músculos de la expresión facial, tanto superior como inferior, incluyendo el vientre posterior del digástrico y el estilo ioideo. Pero vuelvo a repetir, no inerva a la glándula parótida. NO. En otra vista de lo mismo joven lo tienen acá. De repente con colores más identificables, pero acá no se ve el transcurrir que tiene. Pero aquí, por si acaso, este es el esquema más ilustrativo, invade a la glándula. Sí. Pero aquí como que aparentemente no lo invade, pero sí invade, joven. Y ahí tienen los ramos terminales, temporal, cigomático, bucales, etcétera, para los diferentes músculos que ustedes ya recuerdan que hay como músculos mímicos de la expresión facial, y aquí tienen el diente posterior digástrico, al cual también da inervación un ramito que tiene el facial. Otro esquema de los mismos jóvenes. El auricular, el primero que hemos comentado, los inferiores para el platisma del cuello y los demás ramos extrapetrosos que tiene el facial. El resumen, como les gusta a ustedes.
Origen, aparente, por supuesto, a nivel del surco médulo continuo. ¿Por dónde se introduce a la caja, al peñasco del temporal? A través del conducto auditivo interno, donde empieza el canal vestíbulo coclear o el canal del facial. Abandona este canal a través del agujero estilomastoideo y después invade a la glándula parótida, pero sin darle ningún ramo de inervación. Al final, ¿a dónde llegan los filetes provenientes del facial? Tiene ramos motores para los músculos que conocen ustedes, excepto los músculos masticadores y el elevador del párpado superior. Estos músculos son inervados ¿por quién? Melissa. ¿Por quién son inervados? Premio al que lo diga, y el premio es alusivo a la siguiente semana, y si no, el despremio para todos. Delgado. Escobar Cabezas. Maggie Hill. Buenos días. Aranza. Aranza. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Respuesta. ¿Quién contestó? Nagaru, doctor. Nagaru. ¿Tiene respuesta, Nagaru? Eh, el, el nervio que inerva el del elevador, el del párpado superior, no sería el lóculo motor. Ya, perfecto. ¿Y a los masticadores? Los masticadores, Nagaru. Hoy ya no almuerzas, ¿eh? El, el trigémino. ¿Qué rama del trigémino? Trigémino tiene dos ramas. Oftálmico, mandibular y maxilar. O El B1, B2 y mandibular. B3. ¿Perdón? El mandibular. El mandibular, pues jóvenes. Luego también recoge la sensibilidad, como les acabo de comentar, de los destorcios anteriores de la lengua. Bueno, y la función es obvia, dar las diferentes expresiones que tenemos en nuestro comportamiento cotidiano. Otra forma de resumir, jóvenes, ahí tienen los ramos intrapetrosos, extrapetrosos y sus ramos terminales. ¿Es factible que se establezcan patologías en relación con el nervio facial? Sí, jóvenes. Y las patologías más frecuentes y evidenciables son las parálisis facial central y las más frecuentes de estas dos es la parálisis facial periférica. Visto que, bueno, varios de frecuente, reconocible además, obviamente, y ustedes ahora ya podrán explicarlo por qué es la parálisis. Y generalmente la causa etiológica de esto es la parálisis a frigori o por cambio brusco de temperatura. Con eso hemos terminado la revisión del séptimo par craneal. Y este esquema es alusivo para iniciar el estudio del nervio vestíbulo coclear. Entonces, aquí tenemos a todo lo que es estructuras del oído, desde el punto de vista óseo y membranoso. Pabellón auricular, conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica, conducto auditivo u oído medio simplemente donde están los huesecillos, martillo, yunque y estribo. El estribo es el que hace relación con algunos dicen la membrana timpánica vestíbulo coclear, y este es lo que está en el oído interno, con estas dos estructuras que ya lo fuimos identificando en relación con el séptimo par, que es la porción vestibular, y la porción coclear. Significa entonces, jóvenes, el estudio del nervio vestíbulo coclear.
Y este nervio, a diferencia del anterior, que es mixto, este es netamente sensitivo, tan igual como el óptico y el olfatorio. Y en el caso del olfatorio, ¿de dónde se originan las células receptoras? Teófilo, rapidito, si no terminamos la clase. Teófilo, me canso. Teófilo Flores López. No quiere responder. A cerrar Garbán. Ah, es el grupo, perdón, con razón que no, ustedes son grupo B, ¿no? Igual tengo la lista, jóvenes. Joaquín Morales. Sí, doctor. Maldonado. Vamos, responda, muchacho. Ah, no, no sabría. Me canso. Bori Ramos. Retamoso González. Michelle Romero. Buenos días, doctor. No sabría. Michelle. Buenos días, doctor. No sabría la respuesta. No sabría. Piero. Piero Rojas. Diego Romero. Sí, doctor. Buenos días. Sería la pared superior de la mucosa de la cavidad nasal. Sí, la zona, hijo, pero ahí están las células olfatorias, pues. Y en el óptico, en la retina. Y en el caso específico del vestíbulo coclear, jóvenes, las células receptoras de lo que es acústico y lo que es equilibrio, caracol y porciones de el área vestibular. Ahí van a estar las. Significa entonces de que todo el nervio se origina acá, tan igual como vos les dije del óptico y del olfatorio. ¿Cómo así? Acá solamente están las estructuras en relación con lo que es vestíbulo acústico. Acá está la estructura nerviosa, jóvenes. Olvídense esto. Eso ya lo hemos revisado. Este es el oído interno. La porción vestibular y la porción coclear. Lo mismo que esto. Coclear, vestibular. Aquí están las células receptoras de la porción vestibular y las células receptoras de la porción coclear. Las fibras provenientes de estas células hacen su estación. Cuando digo estación es para que se entienda, jóvenes, en el ganglio vestibular y la otra porción en el ganglio coclear. Y después están las prolongaciones o fibras centrales de la porción vestibular y lo mismo de la porción coclear. ¿Y a dónde llegan? A los núcleos que hasta ahora hemos revisado, que están en las regiones más laterales de la fosa romboidea. 2 núcleos en relación con la función coclear y 4 núcleos en relación con la función vestibular. ¿Vamos? Ahora.
Aquí están las células receptoras de la porción coclear, transcurre por el nervio antes el ganglio respectivo y vienen las prolongaciones centrales. Y forman el nervio conjuntamente vestíbulo coclear. ¿Y de qué porciones específicas del área vestibular? Del utrículo y el sáculo, que son partes conformantes de todo esto que se llama la porción vestibular del oído. Y las células que están a este nivel, jóvenes, del utrículo y el sáculo, son los que dan la posición de la cabeza. O sea, nos orienta en relación a la posición. Luego, esto de la porción vestibular, y aquí la porción vestibular netamente está conformada por estos cananículos semicirculares que son anteriores, laterales y posteriores. ¿Qué hacen? Están los receptores que nos dan la relación de ubicación de los movimientos cefálicos. Entonces, estos dos, posición, y estos netamente lo que es movimientos. Y dentro de este canal hay con líquido endolinfático. Esto lo vamos a revisar con calma cuando hagamos oído, si es que está incluido en el sílabus. Entonces se juntan jóvenes y ahí está realmente el nervio vestíbulo coclear. ¿Y después qué pasa? Hoy aquí estamos dentro del canal vestíbulo coclear, acá jóvenes. Pero en parte del conducto, porque después ya es ocupado solamente por el facial. Entonces llegan jóvenes a estos dos núcleos. Si es la función coclear, llega al ganglio, al núcleo coclear lateral y al dorsal. Y si es fibras provenientes del ganglio vestibular, ¿a dónde llegan? Del tronco encefálico, a estos cuatro núcleos, al núcleo vestibular lateral, al anterior, al distal y al medial. Cuatro núcleos en relación con la porción vestibular. ¿Y después qué pasa, jóvenes? ¿Se queda ahí? No, pues no sería consciente la función vestíbulo coclear. Entonces estamos acá, chicos. No se ve muy bien acá el nervio, pero aquí solamente se ven los dos núcleos en relación con la porción coclear, el ventral y el dorsal, pero ya ustedes saben de que este es el origen en sí de las fibras de este nervio, y llegan a esos dos núcleos cocleares o cuatro vestibulares, pero después que llegan acá, ¿qué pasa con las fibras jóvenes? Significa entonces hablar de cómo este nervio tiene relaciones centrales o cuáles son sus conexiones centrales. Y de sus conexiones centrales, jóvenes, tienes fibras ascendentes y descendentes. Entonces, al nervio lo tenemos acá, jóvenes, con sus dos fascículos. Esta es la porción coclear y esta es la porción vestibular. Hablemos de esta primera, la porción vestibular. ¿A dónde llegan? A los núcleos, a esos cuatro núcleos que les acabo de comentar donde no les dejaba nervio. Y de ahí, de ese núcleo, ¿qué se originan? Fibras eferentes. ¿Y hacia dónde? A través del pedúnculo cerebeloso inferior hacia estructuras cerebelares. ¿Y tiene otro tipo de fibras eferentes? Sí, jóvenes. Hacia el tálamo, ¿no es cierto? Específicamente al núcleo póstero-ventral del tálamo, y después fibras tálamo-corticales, esto que van a llegar al giro postcentral, y son los que van a dar nuestra orientación consciente, corporalmente hablando, en el espacio de nuestro organismo. Además, los núcleos vestibulares jóvenes tienen relación con quien tiene fibras que van a conformar el fascículo longitudinal medial. ¿Y para qué? A través de este fascículo longitudinal medial, este nervio se relaciona con el tercer par craneal, cuarto par craneal, y así de esta manera
se va a hacer la coordinación de movimientos, esos movimientos que hay en algún momento hemos hablado, los oculogiros y cefalogiros. Y además se dice que mantienen el tono muscular en el tronco y de las piernas. Eso en cuanto a fibras ascendentes. Y las descendentes que la tienen esquematizada acá, jóvenes, que son deferentes, es el fascículo vestíbulo espinal. Área vestibular y se van hacia estructuras inferiores a la médula oblongada o médula espinal. Eso con la porción vestibular. ¿Y qué pasa con la porción coclear? Con la porción coclear lo que ocurre, jóvenes, igualmente tiene conexiones. Y las conexiones se hacen ¿a dónde? Al núcleo coclear posterior o al núcleo coclear anterior. Y de estos núcleos nacen fibras homolaterales o fibras contralaterales que van ¿a dónde? A estos núcleos que son los núcleos relacionados con el cuerpo trapezoide. Y del cuerpo trapezoide está relacionado con esas, acuérdense, esas fibras transversales que hay como dividiendo la fosa romboidea en mitad superior y mitad inferior. ¿Qué hacen? Nacen fibras ascendentes que van a constituir el lemnisco lateral, y en este lemnisco lateral se va a ubicar la tercera neurona en la configuración de la vía auditiva, y la segunda está acá en el cuerpo trapezoide, y obviamente la primera está acá en este núcleo. Y después, ¿qué pasa, jóvenes? Asciende en busca de estructuras supra o por encima del tallo cerebral, y con quien establece relaciones anatómicas es con el collículo inferior. Estamos en la región posterior del mesencéfalo, y de este collículo superior hay fibras de enlace con el cuerpo geniculado lateral, y después el cuerpo geniculado lateral se dirigen a la corteza auditiva que está en la circunvolución temporal superior. Y cuando llegan las fibras auditivas a este nivel, recién nos permite hacer la interpretación y el reconocimiento de los diferentes sonidos. Entonces, vuelvo a repetir, no todo lo que hemos comentado de ganglio coclear vestibular se queda en los núcleos vestibulares o cocleares que hay en el tronco encefálico, sino que hay fibras ascendentes homo o contralaterales. Esta última es la explicación de la vía acústica y la anterior es la explicación de la vía vestibular. Entonces, el resumen lo tienen acá. Otras formas de denominar al octavo par craneal: estato acústico o simplemente auditivo. ¿Por dónde abandona o tiene su origen aparente? Por el surco bulbo protuberancial en su región más lateral, o lateralmente al origen aparente del séptimo par craneal. Acá lo tienen. La función ya las he explicado, está en relación con lo que es el equilibrio y la función netamente auditiva. Por tanto, son fibras somatosensitivas las que contienen este nervio. Noveno par craneal, jóvenes. ¿Qué núcleos en la fosa romboidea en relación con este octavo par craneal? Primero, que tiene un núcleo motor. Y este núcleo motor va a dar origen a fibras, obviamente motoras, jóvenes, para inervar ¿qué? Músculos estilofaringeo, músculos de la faringe y el velo del paladar. Y luego tiene fibras vegetativas en relación con el núcleo salivatorio inferior. Este núcleo salivatorio inferior se caracteriza por ser un núcleo parasimpático y recibe aferencias del hipotálamo, y en relación también con la sustancia reticular, y es la que va a tener relación con el sentido del gusto en relación con fibras que más adelante vamos a ver, con fibras para el núcleo de tracto solitario. Entonces, dos núcleos ahí, y las fibras provenientes de este núcleo salivatorio superior, ¿a través de qué nervio? Que luego lo explicamos, son los que van a inervar a la glándula parótida. Y les adelanto, a través del nervio de Jacobson.
Y el tercer núcleo, jóvenes, es el núcleo salivatorio inferior. Se dice la parte más inferior de este núcleo del tracto solitario, disculpen, la porción más inferior es que está en relación con este noveno par craneal. Y acá a este núcleo van a llegar fibras provenientes de la mucosa de la faringe y del tercio posterior de la lengua, y también de la cavidad timpánica y del arco del paladar. Origen aparente lo tienen acá, jóvenes. Surco o fisura mediana anterior, surco preolivar y el surco retroolivar. La parte más superior del retroolivar, ahí es el origen aparente del glosofaringio, algunos dicen por debajo del octavo par craneal y encima del nervio vago. ¿Listo, jóvenes? Ahora, aquí está el nervio, jóvenes. Este es el agujero yugular por donde se hace externo después de surcar la cavidad craneana. Y cuando surca por la cavidad craneana, algunos comentan de que en el canal facial, por ejemplo, acompañan estructuras del aracnoides, y en el caso de este último nervio, también, digamos, en sus primeros segmentos lo acompaña esa estructura. Entonces, al glosofaringio lo tenemos acá, jóvenes, después que abandona la caja craneana. Y el primer ramito que da este nervio lo tienen acá, chicos, miren. Ese es el nervio timpánico o de Jacobson. Este que es timpánico de Jacobson porque se introduce a la cavidad timpánica. Y después que da inervación al tímpano y estructuras cercanas a esta estructura en el oído, ¿qué hace? Este nervio, obviamente formando un plexo a este nivel, ¿qué hace? Después va a formar el nervio petroso, superficial, y este nervio petroso, jóvenes, ¿qué hace? Se adosa al ganglio óptico. Obvio, este ganglio óptico ya está en relación con la tercera rama del nervio trigémino, y acuérdense que esa tercera rama tiene un nervio que es el aurículo temporal, que ya se los he comentado hace un rato y se los he mostrado, y que en medio de esas dos ramas está la arteria meningea media. Y este ganglio óptico es el que le da las fibras postganglionares al nervio aurículo temporal. En buena cuenta lo utiliza a este nervio que es perteneciente a la tercera rama del quinto par, y las fibras que se originan ya con fibras vegetativas secretoras del aurículo temporal son las que van a inervar realmente a la glándula parótida para que tenga las propiedades secretoras. Pero el punto de partida para todas estas fibras vegetativas lo constituye este primer ramito que tiene el glosofaringio, que es el nervio timpánico o de Jacobson. Entonces, y en su descripción inclusive de este noveno par, se comenta que tiene un ganglio superior y un ganglio inferior. Y es del ganglio inferior donde nacen estas fibras que van a dar conformación al nervio timpánico de Jacobson. Y después, ¿qué otros ramos tiene el glosofaringio? Y ahí vienen ramos musculares, como por ejemplo para este músculo que es el estilofaringio o estilogloso, vienen los ramos tonsilares, ¿cierto? Incluyendo para el tercio posterior de la lengua, inclusive no solamente desde el punto de vista sensitivo, sino gustativo. Conforma tiene ramos faringios, y la característica de estos ramos faringios provenientes del noveno par
que se anastomosan con fibras vegetativas del siguiente par craneal que vamos a revisar, que es el vago. Forman el plexo faríngeo con la participación, como les voy a repetir, ramos del décimo. Tiene ramos linguales y tiene un ramito, jóvenes, que va a inervar esta estructura de la carótida, que es el seno carotidio o glomus carotidio. Y este glomus carotidio después trabaja a través de un mecanismo vasoreceptor y contribuye a la regulación de la presión arterial. Ahora, ¿tiene conexiones centrales este glosofaringio? Sí lo tiene, jóvenes. Y las conexiones se establecen dependiendo de los ramos en relación con el ganglio superior o con el ganglio inferior. Entonces, y este es el tronco encefálico. Hemos dicho que tiene un ganglio motor. Aquí está el ganglio motor del glosofaringio. Los ramos abandonan la caja craneana para inervar esos músculos que les he comentado, fundamentalmente el estilo faríngeo. Y tiene un núcleo vegetativo en relación con el núcleo salivatorio inferior y tiene el núcleo del tracto solitario que tiene fibras sensitivas. Entonces, estas son fibras en relación con el ganglio inferior y estas son fibras relacionadas con el ganglio superior. Todo con forma del nervio glosofaríngeo. Gran parte de las fibras provenientes del ganglio superior se anastomosan o quedan o entran en la conformación del núcleo espinal del quinto par craneal. Y después ya sigue la configuración que tiene este ganglio. Luego hay otras fibras provenientes del mismo ganglio superior que se van a anastomosar con fibras o del núcleo dorsal del vago, que es el núcleo vegetativo. Y se van a dosar también o van a llegar, perdón, al núcleo del tracto solitario. Y les dije que hay una anastomosis con el núcleo salivatorio inferior, y ahí lo tienen la anastomosis. Y después las fibras que de este núcleo del tracto solitario son contralaterales. Estos son las que van a ascender, llegar a la sustancia gris conformante tálamo, y después van a dirigirse a la corteza cerebral. Igualmente, y desde la corteza van a nacer pues las fibras corticonucleares contralaterales, que van a terminar en núcleo motor, y después recién nacen las fibras motoras para inervar esos músculos que les he comentado. El resumen de lo que les he comentado lo tienen acá, jóvenes. Tiene fibras aferentes sensitivas en relación con el tracto solitario, fibras eferentes motoras para inervar esos músculos que les he dicho, el estilo faríngeo, y el núcleo va a ser el núcleo ambiguo o motor, y fibras eferentes secretoras o parasimpáticas en relación con el núcleo salivatorio superior. Y aquí tienen los ramos que hemos descrito del glosofaríngeo. Este es el par craneal que tiene más espacio en la descripción, y este mismo nervio lo vamos a volver a analizar, de repente ya no con la profundidad de ahora, cuando hablemos de sistema nervioso vegetativo. Y es el 10º par craneal carioneumoentérico, o para ustedes, vago. Igual, fosa romboidea, jóvenes. ¿Qué tipo de fibras tiene, bien digo fibras, pero en relación con núcleos para este 10º par craneal? El origen aparente lo tienen acá, jóvenes. Diestracturas iniciales en su origen aparente, inclusive muy relacionado con el agujero yugular, son estos dos ganglios. Tan igual como hemos comentado para el glosofaríngeo, un superior y un inferior. Pero de estos ganglios en la
estructura de nervio del décimo par, hay un ganglio superior que es pequeñito, que inclusive dicen está por encima del agujero yugular, y otro que definitivamente es extra calota o por fuera del agujero yugular, que es más grande, de más complejidad, y por la forma que tiene le llaman el ganglio plexiforme, y el otro porque está en relación netamente con el agujero yugular le llaman el ganglio yugular en la estructura de lo que es nervio bajo. Entonces, ahí he aclarado la disposición, forma de estos dos ganglios. Ahora veamos los núcleos, y los núcleos van a determinar qué tipo de fibras constituyen este nervio. Un primer núcleo en relación con el décimo par es este núcleo, el núcleo del tracto solitario. Entonces, este núcleo de tracto solitario es compartido también por el glosofaríngeo. A este núcleo del tracto solitario van a llegar fibras que se originan de este ganglio inferior. Y después vamos a ver qué tipo de fibras llegan a este ganglio. Obvio que son sensitivas. ¿Qué pasa después cuando llegan las fibras a este núcleo de tracto solitario? Nacen fibras que se van a dirigir al tálamo, y del tálamo a su vez hacia el giro postcentral. Y de las fibras de este ganglio superior, jóvenes, van a llegar acá fibras, o en relación con fibras, ¿de qué estructuras? De la región respiratoria, digestiva y cardíaca. Ahí van a llegar esas fibras. Entonces acá son gustativas y acá de la mucosa y musculatura lisa de esas regiones que les he comentado. Luego, el vago, jóvenes, también tiene fibras. Esto en relación con el núcleo ambiguo. Y el núcleo ambiguo lo tienen acá. Y de este núcleo ambiguo se originan fibras motoras. ¿Y motoras para qué músculos? Para los músculos constrictores de la faringe e intrínsecos de la laringe. Y obviamente, si nacen fibras para esas regiones musculares, a este núcleo ambiguo del vago le llegan fibras superiores córtico-nucleares. O sea, si es que no le llegan fibras córtico-nucleares, como que no hay la capacidad para inervar a esos músculos que les acabo de comentar. Y el último de los núcleos en relación con el décimo par craneal es este núcleo, jóvenes, el núcleo dorsal del vago. Y este núcleo dorsal del vago se caracteriza por tener fibras aferentes que provienen del hipotálamo y tiene fibras eferentes. ¿Para qué? Para estructuras de los vasos sanguíneos, al corazón a través de los nervios cardíacos, la mucosa y musculatura de la tráquea, de los pulmones, estómago, esófago, intestino delgado, hasta la mitad izquierda del colon transverso. Inclusive hay filetes, pero ya en relación cuando se anastomosa con el plexo celíaco para inervar páncreas, riñón. Entonces, ahí los núcleos y cómo es el comportamiento de estos núcleos periféricamente o centralmente.
Originado así el nervio con las características de estos dos ganglios que les acabo de comentar. ¿Por dónde se hace extracraneal este nervio? Lo tienen acá, chicos. Surco retroolivar, este es el preolivar y este es el retroolivar. Y en la descripción que hacen dice, en la longitud que tiene el surco retroolivar interpuesto, superiormente lo tiene el glosofaringio e inferiormente al accesorio o espinal. Ahí está el origen aparente con una serie de raíces que dan origen a este nervio. Pero vuelvo a repetir, acá ya hay varios componentes: motor, sensitivo y vegetativo. Y la estructura ósea por donde atraviesa la caja craneana es el agujero yugular o también llamado rajado posterior. Y aquí, jóvenes, no solamente está el vago, sino está el glosofaringio y el 11º par craneal. Pero están separados por una estructura cartilaginosa, dicen, a este nivel, que separa fundamentalmente al vago del glosofaringio. Otro esquema de lo mismo, chicos, lo tienen acá, pero ya adosado a otras estructuras. Inclusive acá ya está el seno sigmoideo. Y aquí este es un esquema que pone en evidencia el tronco encefálico. ¿Y esto qué cosa es? Melissa. El cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo. Entonces, jóvenes, tronco encefálico, y acá están los núcleos que hemos comentado. Núcleo del tracto solitario, ¿no es cierto? El núcleo ambiguo o el motor, y este es el núcleo vegetativo. Y originan al nervio, y aquí está la separación que les decía, ¿no? Y aquí está la estructura que como dividiese este foramen yugular. Anteriormente al vago, por la mitad, digamos, del canal, y posteriormente el accesorio espinal, y en la otra mitad del canal, el glosofaringio anterior núcleo que hemos comentado. Una vez que transpone el agujero yugular con esos dos ganglios que les acabo de comentar, por donde esto desciende el vago. Obviamente, acá lo tienen al vago, jóvenes, ya como nervio en sí, en medio de este paquete conjuntivo de protección para la yugular interna, carótida y el vago que los acompaña. Desciende. Y el vago, jóvenes, y acabo de mencionarles antes, que tiene inclusive inervación a la glándula pancreática, clínica, hígado, llega hasta la cavidad abdominal. Entonces tiene un recorrido intracraneal, una porción o recorrido cervical, la porción torácica y finalmente abdominal. Y para hacerlo un poco esquemático la descripción, vamos a hablar de sus diferentes ramos también en diferentes regiones. Acá lo tienen al mismo nervio, jóvenes, pero ya por supuesto acompañado de otras estructuras, inclusive si ustedes fueron lo suficientemente exhaustivos. ¿Esto qué cosa es? Aranza. Ha venido negativo y ya no quiere responder. Marcelo Salcedo. Buenos días, doctor. Buenos días. Es, es parte del plexo cervical. ¿Cómo se llama la estructura aquí con...? No sabría, doctor. ¿Quién lo recuerda, jóvenes? Doctor, ¿es el asa del hipogloso? ¿Quién habló? Nagaru, doctor. Muy bien, Nagaru, el asa del hipogloso. Y el asa del hipogloso se los recuerdo, jóvenes, porque va a estar pues contribuyendo a su conformación
el último nervio que vamos a revisar, si es que alcanzamos, que es el hipogloso, que lo tienen ahí. Acá está el asa descendente del hipogloso y aquí está el asa superior del plexo cervical formando el asa del hipogloso. Entonces, estábamos acá, jóvenes, y antes de describir esos diferentes ramos que les he comentado, un ratito, por favor, chicos. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bien, gracias. Entonces, chicos, partimos de aquí. Esto es lo periférico. Aquí están los dos ganglios, ¿no es cierto? El inferior y el superior. Las fibras minoritarias del ganglio superior, tan igual como el anterior, hacen su estación en el núcleo espinal del quinto y después sigue la configuración que tiene el tracto lemniscal. Y el otro se va a dirigir hacia el núcleo del tracto solitario y estos se hacen contralaterales, llegan a los núcleos del tálamo y hipotálamo y el mecanismo de respuesta vienen a través de las fibras corticonucleares, que pueden ser homolaterales o contralaterales, y estas van a hacer su labor en el núcleo motor principal del bajo. Ahora hablemos de los ramos que tiene, jóvenes. Bueno, este es el resumen de lo que hasta ahora les he comentado, que tiene fibras aferentes, eferentes en relación con su núcleo respectivo, las fibras eferentes. Y estas son las que van a predominar, jóvenes, en la conformación del bajo. Y estas son las que van a dar inervación, pero son fibras eferentes, motoras, ¿para qué? Para musculatura lisa, no musculatura estriada. La musculatura estriada predominantemente es a expensas de los nervios espinales, formando los plexos que les he comentado, algunos músculos de la cara ya también comentados a través del séptimo y del quinto par craneal, pero los músculos lisos presentes en las vísceras, estas son inervadas por el
fibras eferentes, parasimpáticas del 10º par. Nos van a inervar el miocardio, la musculatura lisa presente en los vasos sanguíneos, musculatura conformante de la tráquea, del esófago, estómago, intestinos, hasta el sigmoides. ¿Y qué hacen? Cuando inervan estos músculos, fundamentalmente contribuyen al peristaltismo intestinal. Y no solamente las musculaturas, sino a la estructura glandular de estas últimas vísceras. Y en pulmones, para hacer el trabajo de contracción, y obviamente en la musculatura cardíaca para la contracción ventricular. Y este es el territorio largo que tiene, jóvenes, el vago en su distribución. Su porción craneal, en su porción cervical, en su porción torácica y finalmente en la porción abdominal. Entonces, por esta amplia distribución, diseminación, ubicación, propagación, etc., entonces esa fue las razones por las que inicialmente, y bueno, y hasta ahora se le conoce, ¿no?, a la denominación a este nervio, vago, porque está pues difusamente extendido. Y empecemos por la primera región cervical. Perdón, en la porción craneal. Acá, jóvenes. Dos nervios acá. Un ramito meningio para darle inervación a la dura madre de la fosa craneal posterior y un ramito auricular para inervar la piel de la región posterior, fundamentalmente el pabellón auricular y el meato acústico externo. Obviamente que eso ya les dije, no es inervado por él. Quinto par craneal, ahí también participa el 7º par. Entonces, primera región del vago, que nuevamente lo tienen acá, en esquema más grande. Meningio y el auricular. Ahora, luego tiene ramos cervicales. ¿Y qué ramos cervicales tiene? Ramos que ya en parte se los he comentado cuando hemos hablado de los faringios. Ramos faringios, el ramo laringio superior, que se los muestro recién, que está aquí, y los ramos cardíacos superiores. Los ramos faringios, conjuntamente con el osofaringio, forman el plexo faringio, más la participación de componente simpático para inervar que los arcos palatinos, paladar blando o el techo de la cavidad bucal, y aquí más bien no participa en la inervación del velo palatino, la mucosa de la faringe también es inervada, y el nervio laringio superior, si ustedes lo ven acá, chicos, que tiene fibras sensitivas, que tiene un ramito interno y externo. Obviamente el externo está por fuera de la membrana tiroidea, porque el ramito interno se introduce a la cavidad de la laringe y va a inervar que la mucosa de la laringe, que está en la región superior de la glotis, obviamente también la raíz de la lengua, y al músculo, externamente al músculo cricotiroideo, y los ramos laringio superiores que los vemos más adelante. El esquema de más intensidad lo vemos acá. Acá están los ramos faringios jóvenes, para inervar al salpingo faringio, al palato faringio, al palato gloso, formando lo que ya les dije, el plexo. Luego está el nervio laringio superior, de acá, jóvenes. Y acá está su ramo externo y su ramo interno, que ya les he explicado. Y después está el ramo laringio, cardíaco superior, que no se ve muy bien acá.
nuevamente aquí para que vean el plexo faríngeo, cómo tiene relación con los músculos del techo de la cavidad bucal o paladar blando. Y esquemáticamente aquí tienen, jóvenes, el territorio de inervación del vago. La región superior de la glotis y el paladar o el techo de la cavidad bucal. En otro esquema de lo mismo, pero en relación con la lengua, lo tienen acá. La región posterior de la lengua y lo más superior de lo que es la cavidad glótica, cartílago epigótico, o sea, la mucosa de este cartílago. En la región torácica, jóvenes, en la región torácica encontramos los siguientes nervios. Nervio laringio recurrente derecho e izquierdo, nervio cardíaco inferior, los ramos bronquiales, y cuando está a nivel de los bronquios forman el plexo pulmonar para inervar la musculatura lisa, glándulas de tráquea y bronquios, y también tiene fibras sensitivas para estas estructuras. Están los ramos esofágicos y un ramito para lo que es el conducto torácico. Empecemos con el laringio recurrente. El nombre lo dice, laringio recurrente, o también se llama esto. Este nervio laringio, acá está el laringio superior que le hemos comentado, jóvenes, con su ramo interno. Miren, atraviesa la membrana tiroidea y este es el ramo externo que va a inervar al músculo cricotiroideo. Ahora, el nervio laringio recurrente. Acá lo tienen al bajo, ¿no es cierto? Esta es una vista posterior, por si acaso. ¿Qué hace? Hay un vago derecho y hay un vago izquierdo. Aquí están viendo ustedes al vago izquierdo. Este vago izquierdo es un ramo del nervio vago para antes de introducirse, o que algunos lo describen como, digamos, de la región cervical, porque esto es región cervical, se desprende el nervio y después, ¿qué hace? De su superficie anterior, en el caso del derecho de la subclavia, contornea el borde inferior de la subclavia y después regresa nuevamente hacia la región cervical. ¿Pero por qué estructura lo hace? Por el surco tráqueo-esofágico, establece relación anatómica con la arteria tiroidea inferior, y en su recorrido en relación con la parte posterior de los lóbulos tiroideos, ¿qué hace? Sigue su camino ascendentemente de ramitos para el músculo cricofaringio, ramitos para inervar también al constrictor faríngeo inferior, y se anastomosa con ramitos externos del laringio superior, conformando, algunos dicen, el asa de Galeno a ese nivel. Y obviamente en este recorrido inerva las estructuras presentes ahí. Entonces, ahí tienen al nervio laringio recurrente derecho. ¿Y qué pasa con el izquierdo? ¿Tiene igual comportamiento o diferente? Un ratito, por favor. El esquema, jóvenes, no es apropiado para ver el recurrente del lado izquierdo, pero sí definitivamente tiene diferencias. Esta es una vista un tanto lateral, jóvenes. ¿Y esto qué es, jóvenes? Obviamente que no van a tener confusión a este nivel, que es el callado de la aorta. Entonces, este es el vago. Sigue su recorrido y este ramito, el nervio laringio recurrente izquierdo, así por la cara anterior y más lateral del callado de la aorta, acá lo tienen, miren, jóvenes, regresa. Y el comportamiento cuando regresa ya, pero en relación con la carótida, con el callado de la aorta.
En el lado izquierdo es igual que hemos comentado para el derecho. Acá está el derecho. O sea, el mismo recorrido que les he dicho para el derecho es el izquierdo, pero la gran diferencia está uno en relación con la subclavia y este en relación con la aorta. Obviamente que en este recorrido da ramitos, ¿para quién? Para estructuras ganglionares que hay a este nivel. Estoy también con ramitos provenientes de la cadena simpática que hay a este nivel. Y este nervio va a dar ramitos jóvenes, escuchen por favor, obviamente que se van a introducir a la cavidad laríngea e inervar las cuerdas bucales, tanto el izquierdo como el derecho. Ahí tienes ramito, cómo se introduce. Entonces, y ese es el nervio, jóvenes, que tiene, con el cual debe tenerse especial cuidado cuando se hace cirugía de la glándula tiroides. Puesto que si no se respeta este nervio, que va a condicionar en el paciente, en el posoperatorio, la afonía o no emisión de sonidos porque fue alterado la inervación de las cuerdas vocales. ¿Qué pasa después con el nervio cuando ya deja la región cervical? Que inclusive se dice que de este nervio puede, o se origina generalmente, el nervio cardíaco inferior. Entonces ya estamos en la región torácica, jóvenes, y aquí vamos a encontrar estos ramos cardíacos medios e inferiores. Y estos nervios cardíacos, que son ramos del nervio vago, colaterales en su descenso, que van a inervar pericardio y al miocardio. ¿Significa esto entonces qué, muchachos? De que el corazón, muy aparte de tener un sistema éxito conductor propio, tiene participación en cuanto a inervación por el vago a través de estos plexos cardíacos. Y después, muy aparte de tener los plexos cardíacos, queda jóvenes. Acá ustedes están viendo a la tráquea, están viendo los pedículos pulmonares que hacen, dan ramos traqueales y bronquiales, van a formar plexos en el entorno de las estructuras del pedículo pulmonar y luego van a transitar conjuntamente con los bronquios al parénquima pulmonar, y cuando están a nivel de los bronquios van a innervar la musculatura lisa de estas estructuras y también las glándulas respectivas. Y también tienen fibras sensitivas tanto de la tráquea, bronquio y pulmones. ¿Qué otro ramo esofágico tiene aparte para el del corazón y en relación con el pulmón? Esto, jóvenes. Ramos, obviamente, para el conducto torácico primero, y esto, ramos para el esófago. Y la forma que tiene de comportamiento el vago con el esófago es que tiene un ramo anterior, o también le dicen esofágico anterior o izquierdo, y en la región posterior, el posterior o derecho. De ahí nacen fibras así delgadas, como están viendo ahí, formando el plexo esofágico en la región torácica, y así se inerva el esófago para lo que es su musculatura y mucosa, y cuando están ya por transponer el hiato esofágico, diafragma, jóvenes, ¿qué hace? El tronco vagal izquierdo se hace uno, el izquierdo es anterior y el derecho es posterior. Y al transponer este hiato esofágico, ¿qué hace? Este ramito anterior, o sea, el anterior izquierdo, ¿qué hace? Al transponer tiene ramitos para el cardias, para la tuberosidad y fondo gástrico, en parte de la curvatura menor del estómago, formando los plexos estogástricos anteriores en la curvatura menor, pero sin inervar el antro píloro de lo que es el estómago. Y el ramito posterior, ¿qué hace?
El ramito posterior, jóvenes, igualmente tiene la misma ubicación, pero tiene más distribución en la que es la curvatura menor, inclusive tiene ramos fundamentalmente para ignorar el antropíloro del estómago. Entonces, y aquí tienen la forma de comportamiento que tiene el vago en la región abdominal, plexo gástrico anterior, que las acabo de comentar, el plexo gástrico posterior, y estos gástricos posteriores son los que van a anastomosar con los plexos celíacos que hay a ese nivel, y de estos plexos celíacos, van a nacer fibras o sea, el plexo celíaco es componente simpático, fibras que se van a dirigir al hígado, vaso, riñón, páncreas, hasta el colon. Pues ya acá lo tienen nuevamente, jóvenes. Plexos gástricos anteriores y los posteriores que son derechos, esos son los que se van a anastomosar con ramos del plexo solar celíaco y para conformar ahí el nervio de la parietis. Entonces, el vago anterior o izquierdo, solamente como les digo, para él, cardias, fondo gástrico, la pared anterior y ramitos inclusive para el hígado. Y el derecho es el que se van a anastomosar con el plexo celíaco y de ahí van a hacer las fibras para el resto, digamos, entre comillas, de lo que es la mucosa y musculatura del tubo digestivo hasta el colon transverso, incluyendo páncreas y vaso. Entonces, nuevamente el esquema que se los mostré hace un momento, jóvenes, la larga distribución que tiene el vago en su región cervical, perdón, craneal primeramente, cervical, torácica y abdominal, hasta el ángulo esplénico del colon transverso. El resumen, jóvenes, del nervio vago lo tienen acá, con sus 3 núcleos, su origen aparente, las diversas regiones por donde tiene su recorrido, craneal con sus 2 ramos, cervical con los ramos que les he comentado, incluyendo los cardíacos superiores, y que esto proviene del nervio laringio recurrente, los torácicos, acá miren, lo están incluyendo al laringio recurrente, pero recuerden que esto viene de más arriba. Pero lo importante es que ustedes sepan qué cosa realmente inerva el nervio laringio recurrente y los ramos del vago en la porción abdominal. Son las 9:42, jóvenes. Final, segundo par craneal. Ahora, si disponen ustedes de tiempo de unos 5 minutos, yo encantado prosigo y termino la clase. Pero si tienen actividad, quedamos acá, chicos, ya lo revisaremos con más calma esto cuando hagamos la parte práctica. Señorita delegada, ¿la escucho? Bueno, doctor, buenos días. Creo que no tenemos clases, pero no sabría de mis demás compañeros, o sea, de algunos, pero el Bueno, grupo, alguien, o sea, si a alguien tiene ver, clase. que se manifiesten rápidamente. Yo, doctor, tengo ahorita una actividad a las 9:40. 9:40. ¿Quién habló? Nagaro, doctor. ¿Alguien más? Nagaru era la única. ¿Es puntual tu docente, Nagaru? Disculpe, doctor, no escuché bien. ¿Es puntual tu docente? Sí, suele ser más o menos puntual. Ah, ya. Entonces, en la parte práctica revisamos el 11º y el 12º, chicos. Si tuviesen alguna pregunta. Bueno, al parecer no hay preguntas.